Buen día a todos. En el video del día de hoy vamos a realizar el procedimiento para obtener la concentración máxima de manera gráfica y nos vamos a centrar en una operación de absorción, aunque el procedimiento es el mismo para una operación de agotamiento. Entonces vamos a partir de que ya tenemos graficado nuestros datos de equilibrio, nuestra curva de equilibrio. Y en este caso les voy a poner un ejemplo típico donde la curva de equilibrio está curveada hacia abajo. Que bueno, ya más adelante van a aprender cómo distinguir en qué situaciones se presentan este tipo de curvas de equilibrio. Pero bueno, aquí no nos vamos a centrar en eso y simplemente nos vamos a centrar en el procedimiento. Entonces, como primer paso habíamos establecido que era trazar el punto pobre de la operación. En el caso de una operación de absorción, esto corresponde al domo, entonces vamos a trazar nosotros así. Vamos a colocar las coordenadas x, y que corresponden al punto pobre. xa2, ya2, para una operación de absorción. Ya una vez realizado ese paso, procedemos al siguiente paso, que es trazar una línea de referencia utilizando la mayor concentración de la fase que se desea procesar. En ese caso, la concentración mayor que es de la fase gas, que es la que se desea procesar en una operación de absorción, pues es la de la entrada, que en este caso corresponde a la base. La trazamos de manera correcta, de esa forma. Aquí me queda un poquito rara. A ver, ahí está. Ok. Entonces, ahí tenemos ya una línea de referencia que nos va a ayudar a desarrollar el método, los pasos para obtener esa concentración máxima. Como tercer paso, bueno, ¿cuál es? Aquí nosotros vamos a simular que estamos cambiando el flujo del agente separante, que en este caso es el flujo de la fase líquida en una operación de absorción. Bueno, más específico, el flujo de inerte líquido, que es el agente separante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros cambiamos ese flujo de agente separante, lo que se va modificando es la pendiente de la línea de operación. Entonces, nosotros cuando vamos disminuyendo ese flujo, va cambiando la pendiente de esta forma. Lo podemos ir observando. Y habíamos quedado, ¿no? ¿Qué tanto podemos disminuir esa concentración? Bueno, va a depender del equilibrio. Y fíjense ahí cómo nosotros nos vamos acercando al equilibrio hasta un punto donde sea tangente. Acuérdense que eso ya lo habían visto en alguna u otra ocasión, que las líneas de operación no pueden cruzar la línea de equilibrio. Ahora, ¿cómo vamos a leer esa concentración máxima que nosotros estamos buscando? Pues precisamente donde se unan esa línea de pendiente mínima o con el gasto mínimo, que es en esta zona. Esa concentración es lo que va a corresponder a precisamente esa concentración máxima que yo estoy buscando. Entonces, fíjense cómo queda situada esa concentración máxima y esa es la forma, ¿no?, de cómo leerlo. Aquí también me gustaría hacer una anotación. Fíjense, si yo prolongo esa línea azul hasta la curva de equilibrio como está ejemplificado aquí, yo aquí puedo leer la concentración de equilibrio de la fase líquida. ¿Qué podemos observar? Que en algunos casos la concentración máxima que yo estoy leyendo, en este caso la de absorción, X1 máxima, es menor que la de equilibrio. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ¿cuál es uno de los principales o de los primeros errores que cometen cuando están tratando de obtener esta concentración máxima? En automático asumen que es igual a la del equilibrio.
No siempre sucede eso, hay que tener mucho cuidado y ahorita les voy a poner un ejemplo donde precisamente sucede eso. Aquí tenemos otra curva de equilibrio típica que nos vamos a encontrar cuando estemos resolviendo problemas de absorción o agotamiento. Pero bueno, en este caso seguimos con el ejemplo de absorción. Empezando a trabajar con los pasos del procedimiento, bueno, tenemos aquí el trazado del punto pobre. Tenemos ahora el trazado de la línea de referencia a la altura de YA1. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, vamos a otra vez a trazar nuestra curva de operación, simulando que vamos disminuyendo el gasto. Y bueno, antes de continuar con el procedimiento, aquí me gustaría hacer una observación, aprovechando con la forma que nos quedó aquí la línea de operación. Esta línea de operación, esta gráfica en general, nos está representando lo que sucede dentro de la torre de manera gráfica. Y se acuerdan que habíamos quedado que en absorción lo que me interesa procesar es la fase gas, por lo tanto las concentraciones de entrada y de salida permanecen constantes. Vamos, la concentración en un extremo y la concentración en otro extremo están fijas, no cambian. Entonces, ¿qué significa que esta línea de operación se prolongue hasta acá? Absolutamente nada. No tiene ningún significado físico dentro de la operación de la torre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tengan mucho cuidado. Prolongar estas líneas de operación más allá de los límites que nos están marcando estas dos concentraciones no tiene ningún sentido, ningún significado. Además de que les puede llevar a cometer un error. Si se dan cuenta en esta parte, aquí esta línea de operación está tocando a la curva de equilibrio en este punto, pero eso no implica que esta sea la línea de operación con el gasto mínimo. ¿Por qué? Porque está fuera de este límite de concentraciones. Entonces, esto no tiene ningún significado y yo lo que tengo que hacer es abocarme a quedar dentro de esos límites establecidos por las concentraciones de la fase gas de tal forma que yo obtenga esa concentración. ¿Y qué podemos observar aquí? En este caso, cuando la curva de equilibrio está curveada, por así decirlo, hacia arriba, la concentración máxima coincide con la de equilibrio. Entonces, como pueden ver, en algunas ocasiones las concentraciones máximas coinciden con las de equilibrio, pero no siempre sucede así. En otro video que ya les había compartido, analizamos los casos específicos donde podemos asumir esta igualdad, que básicamente va a depender de los valores de la pendiente de la ecuación cuando ésta se encuentra en unidades de fracción mol. Y bueno, el procedimiento para agotamiento es similar. Ya no lo voy a tratar aquí en este video, pero bueno, se los dejo a ustedes para que lo practiquen y traten de averiguarlo, de aprenderlo. Lo que siempre deben de recordar es que estos límites, en el caso del agotamiento, esos quedan definidos por las concentraciones de la fase líquida, que es la que me interesa procesar. Pero de ahí en fuera, las consideraciones son exactamente las mismas. Debo de tener los mismos cuidados de que ya sea que la línea solo toque en un punto de forma que sea tangente o en estos casos que quede dentro de los límites de las concentraciones y bueno, cuando se trate de un caso similar, la concentración máxima será igual a la del equilibrio. Y bueno, en eso sería todo en este video. Que tengan un buen día.